Evangelio de hoy. Lunes 7 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículo 12 al 20. En aquel tiempo, Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido. Jesús les contestó: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Vosotros, en cambio, no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es verdadero. Porque no estoy solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es válido. Yo doy testimonio de mí mismo. Y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban: ¿Dónde está tu Padre? Jesús contestó: Ni me conocéis a mí, ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el tesoro, cuando enseñaba en el templo. Y nadie le arrestó, porque todavía no había llegado su hora. Cristo, la luz que disuelve las tinieblas del juicio humano. Este pasaje evangélico se alza con fuerza en medio del Evangelio de Juan como una afirmación absolutamente esencial para comprender la identidad de Jesús. Y a la vez, para que el creyente descubra en esa afirmación su propio destino espiritual. Jesús no se presenta simplemente como un maestro más, ni como un iluminado entre otros, sino como la luz del mundo. Esta declaración, cargada de una solemnidad que traspasa lo humano, implica que fuera de él no hay claridad verdadera. No hay dirección firme. No hay conocimiento pleno de la vida, ni del corazón de Dios. En su luz, todo lo oculto se revela. Todo lo ambiguo se ordena. Todo lo disperso se une. Esta luz no es una metáfora retórica, ni una idea abstracta lanzada al aire por un orador carismático. Es una realidad espiritual viva, dinámica, personal. Jesús es la luz porque en él habita la plenitud de la verdad, la compasión sin medida, la claridad que libera sin aplastar. Frente a esa luz, todo juicio humano queda desenmascarado. Los fariseos se resisten porque no pueden aceptar que alguien tenga esa autoridad desde lo alto. Una autoridad que no se basa en estructuras humanas, sino en la comunión con el Padre Celestial. La disputa con los fariseos gira en torno al testimonio, a la validez de las palabras de Jesús. Ellos apelan a la ley, exigiendo que su palabra esté respaldada por otra, sin comprender que en Jesús se encuentra el único testigo fiel, porque Él y el Padre son uno. La ceguera espiritual de quienes cuestionan a Cristo no es simplemente ignorancia, sino una resistencia activa a aceptar la verdad que desinstala, que invita a salir del control, que exige humildad para reconocer el misterio del otro. Jesús revela que su juicio no es según la carne. Es decir, no nace de una mirada superficial, externa, limitada por los prejuicios. Su juicio brota del conocimiento profundo del corazón humano, de la historia personal de cada uno.
de lo invisible que solo Dios ve. Y cuando Él juzga, lo hace con verdad. No para condenar, sino para iluminar el camino de regreso al Padre. Esta es la luz que no enceguece, sino que revela, que no quema, sino que guía con suavidad al alma dispuesta a abrirse. Cuando los fariseos preguntan por el Padre, Jesús pone en evidencia la distancia que hay entre su religiosidad y la verdad que Él encarna. No lo conocen a Él, y por eso no conocen al Padre. Esta afirmación es radical, porque implica que toda búsqueda de Dios que no pase por Cristo, por su rostro humano, por su modo de amar y de mirar, está condenada a perderse en formas vacías. La luz que Cristo es, no es un añadido a la religión, sino su cumplimiento, su superación, su plenitud definitiva. Este diálogo ocurre en el templo, en el tesoro, un lugar sagrado. Y sin embargo, quienes están allí no reconocen a la palabra viva que se les manifiesta. Esto nos deja ver que uno puede estar en espacios sagrados, en medio de ritos, y aún así estar ciego ante la luz que es Cristo. El Evangelio de Juan subraya una y otra vez que hay quienes tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen, porque su corazón no quiere abrirse a la novedad radical del reino. La frase final, todavía no había llegado su hora, nos recuerda que todo en la vida de Jesús está guiado por un designio divino, no por la voluntad de los hombres. Aunque la tensión con los líderes religiosos crece, Jesús no es apresado, porque su entrega no será por la fuerza, sino por amor. Esta confianza en el tiempo del Padre nos interpela a nosotros también. Porque vivir a la luz de Cristo es también aprender a confiar en los tiempos de Dios, aunque no los comprendamos. El escándalo de la luz ante la lógica del poder religioso. La afirmación de Jesús "Yo soy la luz del mundo" se convierte en un escándalo no solo por su carga teológica, sino porque amenaza directamente los esquemas de poder religioso que imperaban en su tiempo. Los fariseos y doctores de la ley habían construido un sistema de autoridad basado en la interpretación de las Escrituras, en la fidelidad a la ley mosaica, en la tradición oral y en una serie de reglas estrictas que debían regir la vida del pueblo. En medio de ese andamiaje de normas, aparece Jesús con una propuesta que no destruye la ley, pero la trasciende. La interpreta desde una lógica nueva. Y al hacerlo, pone en evidencia que el conocimiento de Dios no es propiedad exclusiva de ningún grupo, sino una gracia que se ofrece libremente en su persona. La luz como juicio y misericordia. La luz de Cristo tiene una doble función que se revela en el corazón humano, ilumina y juzga. Pero este juicio no es condena. No es castigo arbitrario, sino discernimiento que sana. Al acercarnos a Jesús, su luz no solo nos muestra lo bueno que hay en nosotros, sino también lo que necesita ser purificado. Esta revelación de nuestra verdad más íntima no ocurre para aplastarnos, sino para liberarnos del autoengaño, del orgullo, del miedo. Cristo no nos condena por nuestras sombras, sino que las ilumina para conducirnos hacia una vida nueva, donde el perdón restaura, y la luz abre camino a la paz interior. El conocimiento del Padre a través del Hijo. Uno de los grandes temas de este pasaje es la relación entre Jesús y el Padre. Para los fariseos,
Dios era el Altísimo inaccesible. El legislador justo pero distante. Jesús rompe esta imagen cuando dice que conocerlo a Él es conocer al Padre. Esta afirmación trastoca el imaginario religioso de la época. Porque convierte la relación con Dios en algo personal. Íntimo. Encarnado. Ya no se trata de seguir una ley desde afuera, sino de entrar en comunión con una persona viva, que es Jesús mismo. Solo quien acepta al Hijo puede entrar en la dinámica del amor trinitario, donde Dios ya no es un juez, sino un Padre cercano. La palabra como acto revelador en el templo. Que estas palabras hayan sido pronunciadas en el tesoro del templo tiene una carga simbólica muy fuerte. El lugar donde se guardaban las ofrendas. Donde el pueblo entregaba los frutos de su esfuerzo. Se convierte ahora en escenario para la revelación de la ofrenda más grande, la palabra encarnada. Mientras los hombres depositaban monedas como expresión de su devoción, el Hijo de Dios se ofrecía a sí mismo como luz para todos. Así, el culto verdadero deja de centrarse en lo material y se desplaza hacia el encuentro con el Verbo que da sentido a todo. La resistencia interior frente a la luz. La actitud de los fariseos pone de manifiesto algo que también ocurre hoy: hay corazones que prefieren permanecer en la sombra. Porque la luz de Cristo desinstala. Incomoda. Obliga a replantear seguridades. Muchos prefieren una vida espiritual superficial, donde todo esté bajo control, donde Dios no cuestione rutinas. Pero el Evangelio no admite zonas neutras. O se camina en la luz, o se permanece en las tinieblas. La verdadera fe es aquella que acepta dejarse iluminar, aun cuando esa luz revele heridas, fragilidades, pecados. Jesús como juicio contra la hipocresía. La confrontación que Jesús hace con los líderes de su tiempo no es simplemente un desacuerdo doctrinal, sino una denuncia directa a la hipocresía religiosa. Él los acusa de juzgar según la carne. Es decir, según apariencias, según normas externas, sin tener en cuenta la verdad profunda del corazón. En cambio, su juicio es verdadero porque viene del Padre. Porque discierne desde el amor, no desde la condena. Esta enseñanza nos invita a examinar cómo miramos a los demás, cómo los juzgamos. Si lo hacemos desde el prejuicio, o desde la luz del amor evangélico. El silencio de los que no comprenden. Una característica poderosa de este pasaje es el silencio de aquellos que escuchan a Jesús, aunque intentan refutarlo. Sus argumentos se diluyen frente a la autoridad serena de su palabra. Este silencio no es solo desconcierto. Es también el signo de que no pueden penetrar el misterio que se les revela. Jesús habla con claridad, pero el corazón endurecido no escucha. Esto nos recuerda que la fe no es simplemente cuestión de entender, sino de abrirse, de rendirse a la verdad que viene de lo alto, más allá de los esquemas de la razón. Luz como promesa de vida eterna. El que camina en la luz, dice Jesús, tendrá la luz de la vida. Esta promesa va mucho más allá de una simple mejora moral. Implica una transformación radical, una participación en la vida divina, una existencia iluminada desde dentro. Caminar con Cristo no es seguir normas, sino participar de su misma luz, de su misma vida. En un mundo lleno de oscuridad,
Esta promesa es una llama que nunca se apaga. Un faro que guía en medio del dolor, de la confusión, de la desesperanza. Luz como misión del discípulo. Si Cristo es la luz del mundo, quien lo sigue está llamado también a ser luz. No como origen, sino como reflejo. La vida cristiana no puede ser una vida apagada, temerosa, escondida. Está llamada a brillar con la luz que recibe de su Señor, a iluminar ambientes oscuros, a denunciar la injusticia, a consolar al herido, a anunciar esperanza. Caminar en la luz no es una experiencia individualista. Es una misión que transforma al mundo desde adentro. El misterio de la autoridad que no se impone. Una de las realidades más fascinantes de este pasaje es cómo Jesús se presenta con autoridad sin recurrir jamás a la imposición. Su palabra es firme, pero no es altanera. Es clara, pero nunca ofensiva. No exige. Propone. No amenaza. Ilumina. Esta forma de autoridad solo puede entenderse desde su íntima unión con el Padre. Desde la certeza profunda de su identidad y misión. En un mundo donde la autoridad suele fundarse en la fuerza, en la manipulación o en la coacción, Jesús nos enseña que la verdadera autoridad nace del amor, de la verdad y del servicio desinteresado. La ceguera espiritual como drama humano. Lo más trágico de los que se oponen a Jesús no es que discrepen con él, sino que no lo ven. Están delante de la luz. Y sin embargo viven en tinieblas. Es una ceguera elegida. Porque está alimentada por el orgullo. Por el miedo a perder poder. Por el deseo de mantener estructuras cómodas. Esta ceguera espiritual se convierte en una especie de prisión interior, que no deja que la luz entre, ni que la vida florezca. En este sentido, el drama de los fariseos es el mismo que vive hoy el corazón cerrado. Aquel que prefiere la seguridad de sus creencias rígidas a la aventura de dejarse transformar por Dios. La luz que vence a las tinieblas con mansedumbre. Jesús no reacciona con ira ni con desprecio frente a la incomprensión o a la oposición. Él permanece en su identidad. En la firmeza de su verdad. Con mansedumbre. Y esta mansedumbre no es debilidad, sino expresión de una fuerza interior inquebrantable. La luz de Cristo no invade. No hiere. No empuja. Simplemente brilla. Y quien tiene ojos abiertos, la verá. Esta lógica es contraria a la del mundo, que muchas veces cree que vencer es dominar, que iluminar es humillar, que predicar es imponer. Jesús nos enseña que la luz verdadera siempre se acompaña de respeto, de compasión, de libertad. El rostro del Padre en cada palabra del Hijo. Cada palabra de Jesús en este pasaje nos revela al Padre. No como una imagen abstracta, sino como un rostro lleno de ternura, de verdad, de misericordia infinita. Cuando Jesús dice yo sé de dónde vengo y a dónde voy, nos está hablando del origen divino que lo envía y del destino salvador que lo guía. No habla por sí mismo, sino en nombre de aquel que lo ha enviado. En este sentido, cada gesto, cada silencio, cada mirada de Jesús es un espejo del Padre. Una ventana abierta al corazón de Dios.
La fidelidad como testimonio luminoso. Jesús no cambia su mensaje para agradar. No suaviza su verdad para evitar conflictos. Permanece fiel a lo que ha recibido del Padre. Incluso cuando eso le trae rechazo, incomprensión, peligro. Esta fidelidad es luz, porque revela el camino de la autenticidad. La coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. En un tiempo donde muchas voces intentan diluir el Evangelio para hacerlo más aceptable, Jesús nos invita a mantenernos firmes en la verdad que libera. Aunque incomode. Aunque duela. Aunque implique renuncias. La eternidad como horizonte de la luz. Cuando Jesús habla de su destino, no se refiere simplemente a su paso por esta tierra, sino a la eternidad. Él viene del Padre. Y a Él retorna. Este movimiento circular de amor eterno nos incluye. Porque al seguir la luz, también nosotros participamos de esa vida sin fin. La luz de Cristo no es un destello momentáneo, sino una llama que atraviesa el tiempo, que trasciende la muerte, que abre las puertas del reino. Creer en Él es comenzar a vivir desde ahora una existencia nueva, cuya plenitud será gozada plenamente en la eternidad. La libertad de no ser comprendido. Jesús no se altera cuando no lo entienden. No necesita validación humana para saber quién es. Esta libertad interior es un signo de madurez espiritual, de profunda comunión con el Padre. También nosotros, cuando caminamos en la luz, seremos a veces malinterpretados, rechazados, cuestionados. Pero si permanecemos fieles a Cristo, su luz nos sostendrá. Y no necesitaremos justificar nuestra existencia ante nadie. Esta libertad es una gracia, una manifestación de la paz que solo da el Señor. El peso de la verdad que no se deja ignorar, aunque muchos no lo aceptan. La presencia de Jesús pesa. Se impone sin violencia, pero no puede ser ignorada. Esta es la verdad del Verbo hecho carne. No necesita defensores armados, porque su sola existencia interpela. Su sola luz revela lo que es falso. Así ocurre con todo cristiano que vive conforme al Evangelio. Su vida se convierte en testimonio silencioso, en faro que atrae, en pregunta viva que despierta conciencias. La paciencia de Dios en la historia. Que Jesús no sea arrestado en ese momento, porque aún no ha llegado su hora. Es un signo de la paciencia divina. Todo está bajo el control del Padre. Y nada ocurre antes de tiempo. Esta confianza profunda nos invita a no desesperar cuando parece que la luz no vence. Cuando las tinieblas parecen más densas. Dios tiene su tiempo. Y en ese tiempo la luz brillará con toda su fuerza. Solo nos queda confiar. Perseverar. Esperar con esperanza firme. La luz que guía nuestros pasos hacia la plenitud del Padre. Al llegar al final de esta meditación, lo que permanece en nuestro corazón no es una idea abstracta, ni un conocimiento racional sobre la persona de Jesús, sino una experiencia viva. Una certeza íntima que se hace carne en lo profundo del alma: Cristo es la luz del mundo. No es solo un maestro entre tantos, ni un profeta del pasado, sino la presencia eterna del Hijo que viene del Padre, que vive en comunión perfecta con Él, y que nos ofrece un camino real hacia la vida verdadera.
La luz que Él ofrece no es una iluminación pasajera, como una lámpara que se apaga al amanecer, sino la claridad que transforma radicalmente la existencia. Ilumina el corazón primero. Lo purifica. Lo libera de la oscuridad de los juicios, del miedo, de la culpa estéril. Luego ilumina la mente, para que podamos pensar desde la verdad, desde la justicia, desde el discernimiento de los signos de Dios en nuestra historia. Finalmente, ilumina nuestros pasos, para que caminemos sin tropezar, para que avancemos aunque el mundo esté en sombras, porque su luz nos sostiene. Y esta luz, a diferencia de la luz del mundo que brilla desde fuera, es una luz que nace desde dentro, porque Cristo mismo quiere habitar en nosotros. Ser lámpara interior que no se apaga. Faro que nos orienta incluso en medio de los peores naufragios. Su presencia no depende de que las circunstancias sean favorables, ni de que tengamos todo claro, sino de que abramos el corazón. Que digamos humildemente sí a su invitación. Aunque no comprendamos todo. Aunque aún haya sombras dentro de nosotros. Y es que nadie está completamente en la luz desde el primer instante. Todos avanzamos en este camino como peregrinos que a veces se detienen, que a veces se desvían, que muchas veces tropiezan. Pero Jesús no nos abandona. No apaga su luz porque caímos. No retira su presencia porque dudamos. Él permanece fiel, paciente, constante. Nos espera en cada esquina del camino. Nos llama por nuestro nombre. Nos guía con ternura de pastor que no se cansa de buscar a sus ovejas. Esta fidelidad de Cristo es la mayor prueba de que su luz no es como las del mundo. Él no se cansa. No se rinde. No deja de amar. Aunque lo neguemos con nuestras acciones. Aunque lo rechacemos con nuestras decisiones. Aunque intentemos huir de su presencia. Su luz continúa brillando. Es una luz que salva. Que redime. Que no necesita imponerse para vencer. Porque lleva en sí misma la fuerza del amor eterno. Al mirar el rostro de Jesús, nos encontramos con la mayor revelación del Padre. No un juez severo. No un contador de faltas. No un vigilante del pecado. Sino un Dios que se abaja para iluminar nuestro barro. Que se encarna para estar cerca. Que camina con nosotros no por necesidad, sino por puro amor. Este es el Dios verdadero. El Dios de la luz. El Dios que es Padre. Que es Hijo. Y que es Espíritu que nos guía desde lo profundo. Por eso, seguir a Jesús es mucho más que adherirse a una doctrina. Es dejarse iluminar desde dentro. Es permitir que su mirada atraviese nuestras oscuridades. Es aceptar que Él sabe hacia dónde nos conduce. Incluso cuando no comprendemos el trayecto. Es descansar en la seguridad de que Él no miente. De que no está solo. De que el testimonio del Padre lo respalda con la fuerza de la eternidad. Y quien permanece en Él, también da testimonio. También se convierte en luz. También participa de su misma vida. Así concluye esta profunda contemplación del Evangelio de Juan. Capítulo 8. Versículos del 12 al 20. Que esta luz, que es Cristo, permanezca contigo siempre.
brille en tus días y en tus noches. Y te conduzca al encuentro eterno con el Padre, donde toda oscuridad será vencida para siempre. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.